tenemos más casos porque, como ya lo decíamos, estos abusos hacia menores de edad, ¿cierto? No solamente se han dado en Alemania, en Francia, en distintas partes, sino también en nuestro país. Y nos vamos a la noticia de que recientemente renunció el sacerdote salesiano Bernardo Bastres como obispo de Punta Arenas. Él dice que es por un motivo tremendamente personal, ¿cierto? Un motivo profundo que lo llevó a su dimisión. Pero acá también se abren varias dudas, Michael, porque en diciembre justamente fue cuando el Vaticano acepta esta renuncia. Y fuentes laicas aseguran que el Papa Francisco tenía antecedentes de cosas que estaban pasando alrededor de esta denuncia, y de hecho él mismo le dice, pronto se van a ir o van a ser dados de baja 2 obispos chilenos. Sí. Entonces acá entramos en otro entramado que tiene que ver con efectivamente si esta renuncia fue por estos motivos profundamente personales que no da a conocer el recientemente renunciado, ¿cierto?, obispo Bernardo Bastres, o hubo otros motivos detrás. Mira, de hecho Interferencia hace un reportaje de todo esto y ellos se comunican, ¿cierto?, hablan con fuentes cercanas al Vaticano, así es como definen estas fuentes que, por supuesto, por el tema de confidencialidad no pueden dar ningún tipo de nombre. Y ellos dicen que efectivamente esta renuncia no habría sido tal la renuncia, sino que más bien habría sido una petición, una obligación que habría venido desde el Vaticano, porque el nombre de Bastres habría aparecido en reiteradas ocasiones, no en una, no en dos, no en tres, en muchas ocasiones, en este informe que vino a hacerse por orden del Vaticano a Chile el año 2018. Sí. Y justamente que es, fueron los sobrevivientes salesianos que se entrevistaron con el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, que fue en su visita al 2018, ¿se acuerdan que nosotros comentamos? Bueno, en ese informe, que además fue un informe, perdónenme, pero fue muy decidor en muchas cosas, pero hecho bien a la rápida. Imagínate un informe más profundo, de más tiempo en nuestro país, sería tremendo lo que se puede destapar. Bueno, en ese informe el nombre de Bastres habría aparecido en reiteradas ocasiones, y a raíz de eso, de ese informe, según la información que entrega Interferencia con fuentes del Vaticano, es que le habrían pedido la renuncia. Una renuncia limpia, bonita, ¿cierto? Como su vida fue tan ejemplar, queremos sacarlo acá de forma ejemplar. Pero eso se aporta, eso ya es como un dato periodístico a la causa, pero eso se aporta porque los salesianos definen de una forma bien particular a este personaje, Carlos, como una persona autoritaria, como una persona misógina y como una persona homofóbica. Esas eran partes de la forma en que lo definen. Y te sumo algo más, porque estas mismas fuentes laicas dicen que esta dimisión habría sido en el contexto de encubrimientos de abusos sexuales cometidos por el salesiano Rimsky Rojas. Y aquí entonces abrimos este caso, Carlos, porque tú lo mencionabas, o sea, hacías un poquito el perfil de la personalidad de este ex obispo, pero también abre una puerta en donde conocemos nuevos nombres y nuevas víctimas también que dan a conocer sus testimonios que están vinculados a abusos nuevamente. Sí, de hecho, dentro de la... y agregando otros antecedentes, los voy a leer porque son tantos... Ahí estamos viendo a Rimsky Rojas. Pero son tantos nombres que me voy a dar el tiempo de leerlo. Bastres habría oculto o habría encubierto, desde que asumió como obispo, escondió las denuncias en contra de 5 sacerdotes. Rimsky Rojas, que lo acabamos de ver en pantalla, Sergio Aravena, Audín Araya, Mauricio Mantoya y Tomás Aguayo. Esos son los nombres de que este obispo o ex obispo ya en Punta Arenas había encubierto también. Esa es la gravedad de las cosas. Entonces no es tanto una denuncia o una renuncia tan limpia, sino que es porque esta persona había o encubrió a estas denuncias de abuso sexual. ¿Y por qué hablamos de Rimsky Rojas? ¿Y por qué es tan importante este nombre y destaca por sobre otros? Porque hasta el día de hoy se encuentra desaparecido en la ciudad de Punta Arenas Ricardo Arex. Ahí está Arex. Ricardo Arex era un joven de 17 años, es un joven de 17 años que desaparece en octubre, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Y este muchacho, como cualquier joven de 17 años, desapareció, estaba disfrutando un fin de semana y misteriosamente desaparece. Hasta el día de hoy no es encontrado, hasta el día de hoy su madre clama por justicia. Su padre también, de hecho su padre lo trataron de imputar con pruebas falsas. Afortunadamente eso no avanzó y nos estamos dando cuenta de este caso a lo mejor
no es tan bullado en Santiago porque es bastante lejos, estamos hablando de la región de Magallanes. Pero este caso es el caso emblemático de la desaparición y que el principal sospechoso es este cura Rimsky Rojas, que está relacionado directamente con abusos sexuales hacia menores. Vamos a hablar de este caso, pero creo que revisemos un titular justamente que fue de octubre del año 2021, cuando se cumplieron 20 años de la desaparición de este joven. El titular dice así: a 20 años de la desaparición de Ricardo Arex, su madre, abro comillas, le prometí que vamos a encontrarlo, justamente. Este titular es importante porque refleja la desesperación que ya nos hablaba Carlos, de una familia que desde el 19 de octubre del año 2001 vieron como su hijo de en ese entonces 17 años desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Pero además desapareció en un contexto en el cual se vincula a este sacerdote, que ojo, este no es el único caso. El sacerdote Rimsky Rojas se suicidó tras ser acusado de una decena de abusos justamente contra menores. De hecho se hablaba, y tú nos vas a explicar bien este caso, de todo lo que pasó paso a paso, porque además es un caso que tú estuviste muy encima en su momento, que lo trabajaste, que te llena. Pero es un sacerdote, para que la gente entienda, que era reconocido porque los fines de semana salía en la noche, en su auto, qué sé yo, a buscar a jóvenes salesianos que estaban después del carrete con un poco de alcohol, y él, mira qué humanitario, mira qué buena onda, los agarraba y los llevaba a su casa. Esa era parte de las acciones que hacía este personaje. Entonces, lo pongo como contexto para que la gente en la casa entienda de qué tipo de ser humano estamos hablando. Nos vamos a enfocar en un caso, pero una persona que estuvo denunciada una decena de abusos y terminó quitándose la vida. ¿Podemos llegar, Carlos, a ese...? ¿Perdón? Sí, es que eso te iba a decir, que revisemos el caso de Ricardo, cómo fue la desaparición hace ya más de 20 años, ese 19 de octubre del 2001, en donde él se encontraba en una fiesta con unos amigos, celebrando como cualquier adolescente, estaba a punto de egresar de cuarto medio. Él era hijo único, sus padres lo describen como un chico súper consciente, que siempre avisaba dónde iba a estar, a qué hora iba a llegar, y los antecedentes que se manejan es que él estaba justamente con sus compañeros en una fiesta, él deja la fiesta para ir a comprar algo de comida a un servicentro. Las cámaras captan el momento en donde llega Ricardo, y este antecedente hay que tenerlo muy presente. Recuerden esto porque va a ser pieza clave después de la historia, cómo va a continuar. Las cámaras prueban que estuvo ahí efectivamente Ricardo, y las teorías que salen ahora con respecto a su desaparición tiene que ver con esta red de protección hacia la Iglesia Católica, en donde Rimsky Rojas, además de ser sacerdote y tener harto poder, ¿cierto?, en el tema religioso en Magallanes, era director del Liceo San José, donde estudiaba Ricardo. Y una de las cosas que se dice también es que Rimsky se le habría insinuado a Ricardo en alguna ocasión, y eso había provocado también un quiebre en esa relación, y que efectivamente Ricardo estuviera un poco más alerta con todas las cosas que estaban ocurriendo. A esto, si le sumamos lo que tú mencionabas, Michael, el antecedente que también se da a conocer de que iría este sacerdote en rescate o en ayuda de estos jóvenes que andan ebrios, digamos, a altas horas de la noche. Humanitario el caballero. Exactamente. Partamos de ese servicentro, porque ahí empiezan las pistas claves, ¿o no, Carlos? Sí, a ver, este Rimsky Rojas ya tenía antecedentes de abusos sexuales contra menores, y la iglesia, para castigarlo por tener estos antecedentes de abusos sexuales, lo pone de director del Colegio Salesiano de la región de Magallanes, que es en el Colegio San José. Él estuvo en Valdivia y lo trasladan a Punta Arenas. ¿Y lo trasladan también por denuncias con respecto a...? Exacto, lo sacan de la ciudad, que es un patrón típico de la Iglesia Católica. Si hay un cura que está siendo denunciado por abusos sexuales, lo toman, lo sacan y lo trasladan a otro lugar. Donde en el fondo los vecinos no sepan nada. Exacto, empieza de cero, como que se resetea. Entonces el castigo, el gran castigo que le hace la Iglesia Católica a este cura es dejarlo de director a cargo de todos los jóvenes del Liceo Salesiano, un liceo que tiene de todas las edades, de todos los niveles de colegio, y es un liceo de hombres. Así que bien la Iglesia Católica, y felicitaciones. Entonces, después que él queda a cargo de este liceo, allí se comienza toda esta parte, tal como tú decías, Mike. Una de las características, y eso está establecido en la investigación, que este cura tan benévolo salía a buscar jóvenes de esas edades, todos justos menores de edad, y los llevaba y los tenía en su casa, en la casa del arzobispado, que queda detrás de la iglesia de la catedral en Magallanes, en Punta Arenas. Entonces, Ricardo va a este servicentro, hay testigos, bomberos que establecen eso, eso está establecido en la investigación. Tenemos registro audiovisual de está las cámaras.
estaba el registro audiovisual de las cámaras, y de hecho se habla de un furgón policial que llega a ese servicentro y misteriosamente desaparecen todos esos registros. La única prueba que posicionaba a Ricardo ese día ahí no existe. No existe. Y la persona, el funcionario policial que llegó a esa investigación, a empezar esa investigación, y que al parecer habría sido la persona que sustrae estas cámaras de video, eso no se sabe, así que no puedo, pero es una sospecha, fallece 2 años después de cáncer, un cáncer fulminante. Ese funcionario también tenía otro tipo de antecedentes también. Que era, tú de hecho nos contaste en Pauta, lo voy a transparentar, que estaba siendo investigado. Estaba siendo investigado también por ese mismo tipo de delitos, pero no se llegó a nada porque la persona falleció. Pero está ejerciendo su cargo todavía, una cosa que solo pasa en Chile. A ver, este joven entonces llega a ese servicentro como cualquier joven después de un carrete, ¿cierto?, a tomarse algo, a comerse un completo, qué sé yo, a bajonear en buen chileno. Muchas gracias, jefe. Ahí se habría encontrado, según las investigaciones, y eso es lo que habría graficado las cámaras, que ahí se habría encontrado con Rimsky Rojas. Eso es lo que dicen los testigos y lo que decían las cámaras. Y ese fue el testigos que trabajaban ahí en el bombero del servicentro. Y eso fue los últimos antecedentes que hay, donde se sabe que podría haber estado Ricardo y con quién se habría ido. Después de eso, hay varias hipótesis. Algunos dicen que... Carlos, pero espérame, ¿qué pasó con la investigación de este policía, de este carabinero que va y pide, ¿cierto?, bajo lógica, y dice, hoy estoy en una investigación, pásenme las cámaras? Le pasan las cámaras. ¿No se hizo una investigación con respecto a esa persona en los 2 años antes de fallecer? No hay nada respecto a eso. ¿A nadie le importaron las cámaras? A ver, esto es con el sistema antiguo, el sistema de... No con la fiscalía, con el tribunal. Claro, porque ahora sabemos que fiscalía es quien solicita ese tipo de pruebas, pero antes con el sistema antiguo, Carabineros podía tener esa facultad de pedir pruebas. Estamos hablando del año 2001, en una ciudad, en la región de Magallanes, en Punta Arenas, entonces se trabajaba con el juzgado del crimen en esa época. Entonces, sí, actualmente la investigación sigue abierta, está a cargo de una magistrado, ella es miembro de la Corte de Apelaciones de Magallanes y ella está llevando la investigación nuevamente, entonces se ha reactivado. Durante este proceso fue muy parecido al caso Matute fue bastante después, pero fue muy parecido en el sentido de que cambiaban jueces, lo tomaba otro y venía otra persona, un ministro en visita, pero finalmente no había mucho avance. ¿Qué es lo que ocurre? Durante el proceso investigativo y mientras yo trabajaba en el laboratorio, en el Lavocar de allá de Magallanes, surge una hipótesis que decían que a Ricardo lo habían asesinado y que lo habían puesto en una funeraria, en una empresa funeraria. Y que esa era la gran hipótesis y que estaban imputando al papá y que el papá era el sospechoso principal y que él había hecho eso. Eso llevó a hacer personalmente a un trabajo que lo hicimos con el juez de muy buena forma y tuvimos que exhumar todo el cementerio de Magallanes. Los que conocen el cementerio Punta Arenas saben de qué estoy hablando. Sí. Además es muy lindo. Es precioso. Sí. Y tuvimos que exhumar todas las urnas de todas las personas fallecidas, pedir los permisos correspondientes y todo eso. Y estuvimos trabajando casi 5 meses para verificar si esta hipótesis era real. Es decir, habían puesto 2 cuerpos dentro de una urna. Eso es básicamente lo que se pensaba. Evidentemente era una pista totalmente falsa y era solamente para imputar al padre y echarle la culpa, y aquí hablamos de alguien quería ensuciar el nombre. Ellos sufren mucho día a día, hasta el día de hoy, siempre estoy en contacto con ellos. Imagínense, han pasado más de 21 años y todavía no saben absolutamente nada de su hijo. Esa teoría que se investigó justamente apuntaba al papá, y entiendo que a un socio, ¿o no? Sí. Como que lo habría hecho con un socio del papá, esto de llevar a la funeraria a su hijo, asesinarlo y meterle un ataúd mezclado con otra persona. O sea, si tú piensas, la teoría es totalmente ridícula, porque ¿qué ganas tú con matar a tu hijo? O sea, nada más allá de un ataque de odio. No hay seguro, no hay pero lo que voy ya, esa teoría dejaba por fuera absolutamente a Rimsky Rojas. Exactamente, esa era la idea. En el fondo lo terminaba, era un pobre, cierto, cura, no sé qué era en ese momento. Lo terminaba exculpando. Claro, lo terminaba exculpando. A Rimsky Rojas se le llamó como testigo en algún momento. Si hay personas que lo posicionan en el último lugar donde vimos a este joven de 17 años con vida, ¿a Rimsky Rojas se le llamó como testigo? ¿Dio su versión de los hechos en algún momento? Es que ahí empieza el problema de la Iglesia Católica en los procesos judiciales. También se le pidió que entregara declaración al obispo de la época, González.
Tomás González. Tomás González. Y el caballero decía, no me acuerdo, ¿dónde estoy? No, estoy senil. Entonces, esas son las respuestas que él daba. ¿Con quién estoy? ¿Quién es usted? ¿De qué me está hablando? No sé dónde estoy. Y salgo saltando. Y después se iba a hacer misa. Entonces, eso es lo que pasaba. Eso es lo que así ocultan los delitos. ¿Qué es lo que pasó con Rojas? Con Rimsky-Rojas. Este cura, después de esta investigación, y cuando la investigación ya se dan cuenta que lo están empezando a acercar el círculo hacia él, la Iglesia Católica también colabora con la justicia y lo traslada nuevamente a Valdivia, apoyando al cura, obviamente, y no a la víctima. Y misteriosamente ella se suicida, se quita la vida. Ahora, es curioso ese antecedente porque él se suicida. Es bastante extraño. 48 horas después de que Luis del Canto haya prestado esta declaración asumiendo ser el coautor del asesinato de Ricardo Jarex en este contexto de la funeraria que tú describías recientemente. Entonces acá hay cosas que uno dice, ¿cuál era el sentido entonces de suicidarse si se supone que él no había tenido participación en este asesinato? ¿Tendrá que ver con las otras acusaciones? Es que eso es lo raro, porque si vemos y vamos a las noticias, ustedes en su casa lo pueden googlear, ¿cuántos curas se han suicidado? ¿Cuántos curas se suicidan al año? No, la estadística es muy rara. Pero ¿se transparentan esas cifras? Yo no puedo tener la certeza, probablemente hay muchos curas, esto es solo una idea mía, no de este canal, ni de este programa, ni de Monti, ni de Carlos, pero a mí me da la sensación de que pueden haber muchos curas que se suiciden por X motivo, muchos a lo mejor no aguantan ver la cochinada en la que están metidos y se les oculta el suicidio, porque como dice Monti, va en contra de sus creencias. Es una vergüenza para la iglesia. Es que el cura se suicida. Si un cura se suicida, vas a saber de inmediato porque vas a tener la noticia que te va a quedar sin misa. Claro. La iglesia se queda sin cura. Entonces, es más público en ese sentido. Es más público en ese sentido de tener esa información, pero es bastante extraño, tal como tú lo dices, Monti. Se suicida justo después de que viene esta persona y se entrega básicamente a la justicia diciendo que él lo había matado junto al padre del niño y todo era mentira. Entonces se descubre esta mentira y 2 días después se suicida. Entonces ya tienes todo cubierto para que te vas a suicidar.